Muy buenas, lo que hoy vamos a hacer va a ser el hojaldre. El hojaldre es un tema bastante complicado ya que es una masa clásica y básica en la pastelería. Y para poder entender cómo hacerlo y darse cuenta cuando está bien, cuando está mal, los errores que cometemos, es muy importante saber el comportamiento de las masas y de todos los componentes que forman el hojaldre. Por un lado vamos a utilizar 650 gramos de harina. Tiene que ser una harina que no sea ni muy floja ni muy fuerte. ¿Cómo darnos cuenta de eso? Es de acuerdo a la elasticidad que tenga la masa en el momento del agregado de los líquidos, ya que la harina está compuesta en un porcentaje con almidones y otra parte con unas dos proteínas que son la glutenina y la gliadina. Estas dos proteínas son las encargadas de darle la elasticidad y la pegosidad, la plasticidad a la masa. Y en el caso del hojaldre, que es la composición de varias capas de un amasijo, que vamos a formar primero, y de materia grasa entre medio, que llegan a una cantidad variable, depende del tipo de hojaldre que utilicemos y la cantidad de materia grasa que utilicemos, muy importante, y que tiene que extenderse lo suficiente como para llegar a formar una cierta cantidad de capas para formar ese aspecto crujiente típico del hojaldre. Las harinas pueden ser de tres tipos. Tenemos, como le decía yo, las harinas fuertes, las flojas y las medias, y va a estar radicada en el porcentaje de proteína que tenga. Si son menos del 8%, pertenecen a las harinas flojas. Si están más del 11%, pertenecen a las harinas fuertes. Y en el intermedio están las harinas intermedias. El fuerte, ¿por qué no? Porque si no, logra unas masas muy duras que no se estiran. Mire que un hojaldre que tiene, por ejemplo, 1000 capas de amasijo que se van estirando en un bastoncito chiquito así, en un bastoncito chiquitito de 30 centímetros y 1000 capas, vamos a hacer una extensión de amasijo de casi 3000 metros. O sea que tiene que tener la elasticidad suficiente para que estirarse de esa forma. Eso está en base al descanso. La masa del hojaldre no puede ser una cosa que se haga en un momento. Lleva la relajación que necesita para formar la malla del gluten. En ese caso, en el trabajo de la gliadina, que es el que realmente le da la flexibilidad, pero más bien la plasticidad para alargarse, mientras que la otra es la que le da la tensión. Como dijimos, el tema de las harinas había de diferentes formas. Para corregir el tema de la fuerza de la harina, en caso de que sea floja, se puede castigar con ácido al 2 o al 5%. Y si es muy fuerte, se puede mezclar con harinas flojas para lograr que no sean tan tensas la masa, que logran que se quiebren en el proceso o sean muy difíciles de dar las vueltas necesarias del hojaldre. Aparte, se encogen las piezas mucho en el horno. En caso de que sean flojas o forman masas muy muertas, también logran un resultado que no es el óptimo. Después de materia grasa, que va a ser la laminación, hay muchas formas. En este caso vamos a hacer un hojaldre francés real. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la misma cantidad en peso de harina que de materia grasa. En este caso vamos a usar mantequilla. La mantequilla es la que mejor sabor le da, pero es mucho más difícil de trabajar, ya que el punto de fusión, digamos, el punto en que se disuelve es a los 32 grados, perdón. Entonces hay que trabajarla rápido y refrigerar entre vuelta y vuelta. Es mucho más fácil para trabajar las margarinas o las grasas, que están, hoy en día se logran unas margarinas de muy buena calidad que están en los 38 grados de fusión, pero anteriormente hay margarinas que estaban en el orden de los 48 grados, que son muy fáciles de trabajar porque a temperatura ambiente van muy bien. Se ha logrado con los procesos industriales lograr mejorar la plasticidad de ellas, aunque no logran el sabor particular y rico que logra la mantequilla. Dijimos que vamos a colocarle algo de vinagre. El vinagre tiene una función de
darle más elasticidad a la masa. También la función que cumple en caso de que sean de un día para el otro, el amasijo que se utilice logra mejor elasticidad. El agua va a depender la cantidad de materia grasa que le coloquemos dentro del amasijo. Más o menos ronda entre el 44 y el 56%. La parte del ácido entre el 2 y el 5%. En este caso vamos a utilizar 15 gramos. Y acá 350 centímetros cúbicos de agua. Y sal se utiliza entre el 1 y el 2%. Quiere decir que en este caso, que son 600 gramos, vamos a utilizar aproximadamente unos 10 gramos. Todo va a depender en cuanto de qué es el hojaldre, es el tipo de materia grasa que utilicemos y la cantidad de sal que mantenga la mantequilla. Bueno, vamos a colocar primeramente la harina, 650 gramos. Luego de eso, los 350 mililitros o centímetros cúbicos de agua. 10 gramos, que equivale aproximadamente a una cucharada de sal. Los 15 mililitros de vinagre. 65 gramos de manteca. La manteca le va a ayudar también en la elasticidad del amasijo. No olvides que tenemos que estirarlo muy mucho y el descanso, como le decía anteriormente, es lo más importante. Otra cosa, aquí no es necesario desarrollar mucho el gluten, por consiguiente vamos a mezclar lo justo y necesario para no lograr una masa de mucha fuerza. En caso de que vayamos a utilizarlo para el otro día, como va a haber muchas horas de descanso, no es tan importante. Bueno, mientras esto se mezcla, vamos a aprovechar para decir que en este caso, como vamos a hacerlo envolviendo con el amasijo la manteca para lograr el laminado, y vamos a dar 5 vueltas dobles. Existen dos tipos de vueltas. Bueno, existen más tipos, pero los más utilizados. La vuelta simple, que es agarrando el pastón, estirándolo, yo se lo voy a explicar, y dividiéndolo en 3. Después la vuelta doble, que se divide imaginariamente en 4 partes y encimamos los dos extremos sobre el del medio y volvemos a doblar formando 4 capas. Y bueno, y de esa forma lo vamos a ir haciendo que las láminas de las capas de manteca se vayan distribuyendo en varias cantidades a medida que vamos dando vueltas, a un total de 5 vueltas dobles. De esta forma, con estas 5 vueltas dobles, vamos a lograr aproximadamente tener capas. En la primera vuelta, vamos a hacer primero una sola vuelta doble, que vamos a obtener aproximadamente 4 capas de materia grasa y 5 de amasijo, que realmente las capas de hojaldre están formadas por el amasijo. Lo vamos a dejar descansar aproximadamente 1 hora, si es posible más tiempo, hasta 12 horas, es espectacular, para que se relaje la malla de gluten y podamos estirarlo y no se raje. Después de ahí le vamos a dar 2 vueltas dobles, en el cual vamos a lograr llegar a 64 capas de materia grasa y 65 con el amasijo, 65 capas. Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a darle vuelta nuevamente doble capa, y ahí es donde vuelta doble, y vamos a lograr las 1024, 1025 capas de amasijo que va a formar esta milhoja. Las vueltas que se le pueden dar va a depender del criterio de cada pastelero, depende del uso que se le va a dar. Hay una curva, como que se le dice, que a medida que más capa tiene, va logrando un mejor hojaldre evolutivo, y llega un momento en que unos piensan que el darle más vuelta al hojaldre va a lograr mejor el resultado, y no, llega un momento en que al darle tantas vueltas llega a mezclarse y amasarse toda la masa y decae el hojaldrado. Bueno, ese estudio lo hizo un francés, Carême, un francés que se dedicó exclusivamente, hizo mucho sobre el tema de la cocina, pero sobre todo en el tema del hojaldre.
más allá de que esto remonta en el año 1600, cuando hubo un pastelero que se llamaba Claude Gelée, que estaba en Francia, y bueno, él fue el que primero, estando en Francia, en Lorena, y después se trasladó a Roma, que le llamaban de Lorraine justamente porque era proveniente de Lorena, fue el que dicen que lo inventó por el enfermedad de su padre, y un postre que quiso hacer por haberse olvidado de colocar la materia grasa e incorporándola luego lentamente, y después se fue perfeccionando. Aunque también hay versiones de que dicen que viene de Arabia, proveniente de la derivación de la masa filo, y otros de Oriente. La temperatura de horneado siempre de los hojaldres es muy importante tener en cuenta que tiene que estar arriba de los 200 grados. ¿Por qué? Porque esto trabaja por condensación de vapor entre capa y capa, y trabaja como si fuera fritando las capas de amasijo. O sea que va formando la condensación de humedad que luego se secan y forman lo crujiente del hojaldre. Podemos decir que los tipos de hojaldre que existen son varios. Está este tipo que envuelve el amasijo con la manteca. Después tenemos el invertido, que la manteca envuelve el amasijo. Normalmente en este caso mezclamos un cierto porcentaje de harina sobre la manteca para poderla trabajar. Y después tenemos un hojaldre rápido que se hace el amasijo, se siembra con trocitos de la materia grasa que se utilice. No se mezcla, sino se deja así con los tropezones, se estira y después se le va dando las vueltas necesarias para lograr este tipo de hojaldre. Es un hojaldre que no tiene la calidad del otro, pero se puede utilizar para fonzar tartas o cosas de no tanta importancia, no necesite tanto desarrollo del hojaldre. Bien sabido que el tipo de hojaldre depende del tipo de la cantidad de materia grasa que utilicemos. Puede estar dada por el 100%, en el caso de este que es el estilo real, que vamos a utilizar la misma cantidad de harina que de materia grasa, pero podemos utilizar una 3/4 parte o la mitad. De ahí deriva el tipo de hojaldre que vamos a utilizar, y las vueltas que vamos a utilizar va a estar directamente proporcional a eso. O sea que a medida que le coloquemos menos materia grasa, tendríamos que darles menos vueltas. Sacamos la masa, que esté así, que no esté muy desarrollada, la mollamos un poco. Es buena la utilización de agua fría, ya que vamos a utilizar manteca, para que la diferencia de temperatura no sea mucha. Y la textura que tiene que tener la masa normalmente tiene que ser apenas un poco más que la textura que tiene la materia grasa que utilicemos. Si utilizamos una grasa o una margarina muy firme, haremos una masa un poco más firme. Y si utilizamos manteca que es muy blanda, haremos una masa más blanda. También va a depender de invierno o verano. En verano la haremos más blanda y en invierno un poco más firme. Y la dejamos descansar aproximadamente 20 minutos para poder dar las primeras vueltas. Luego de 20 minutos que las dejamos descansar, siempre tapada para que no forme película ni crosta, se nota que la masa está mucho más relajada. La tensión que tenía formó nuevas mallas de gluten que se van reproduciendo y van logrando una masa mucho más extensible. Se nota en el tacto que antes era mucho más tensa y ahora es mucho más maleable. Esto es la propiedad que tiene la proteína del gluten, que va haciendo que al principio vuelva a su estado natural y de a poco vayan aflojando, logrando que se relaje la malla y se formen nuevas cadenas de gluten que van logrando que con el descanso, que es muy importante en esto, logremos que se extienda lo necesario para formar las finas capas de hojaldre. Una vez que ya tenemos la masa esta lista, la vamos a poner así en forma rectangular. Y por otro lado tenemos la manteca,
que la vamos a afinar para formar una vez que ya lo tenemos estirado, vamos a envolverlo. Es importante que esto no se encime con el otro mucho para que la diferencia de grosor de la capa no sea distinta. Si nos unimos aquí un poquito, pero tampoco es lograr una capa muy gruesa de amasijo, es envolver. Una vez que lo envolvimos, siempre hablamos de darle varias vueltas al hojaldre. ¿Por qué le vamos a dar 2 vueltas dobles o 2 vueltas simples seguidas y siempre forma cruzada? Porque cuando uno empieza a estirar esto siempre del medio para afuera para no llevar todo el grosor de la manteca para un lado o para el otro, porque siempre tiene que mantenerse en forma proporcional. Primero se lo vamos a dar en este sentido y luego lo aplastaremos y lo daremos en el sentido inverso. Que no tenga mucha harina entre medio de cada capa. Bueno, y le vamos a dar la primera vuelta compuesta. Como explicamos, había 2 tipos de vueltas. Si haríamos de esta forma, sería una vuelta simple. Pero en este caso vamos a hacer 5 vueltas compuestas. Es al medio y nuevamente. De esta forma tenemos 1, 2, 3, 4 capas de manteca y 5 de amasijo. 5 capas de masa que en este momento tiene el hojaldre que estamos haciendo. Como ya lo hemos estirado en este sentido y está tensa la masa, vamos a dejarla descansar para luego darle las 2 vueltas compuestas. Una vez que dejamos aproximadamente arriba de 1 hora en frío para que la manteca tome consistencia y que se relaje la malla de gluten, sacamos, notamos que la masa está más relajada y la manteca mucho más fina. Luego de esto, comenzamos a darle la primera vuelta compuesta. Estirando del medio para afuera para que la distribución de la manteca sea pareja. El descanso de la masa hizo que se relajara la cadena de gluten y esto posibilita que en este sentido podamos extender la masa. Y ahí tenemos la primera vuelta doble. En este caso, en cada una de las 4 capas que tenemos acá, tenemos 4 capas de amasijo. Por consiguiente, acá obtenemos 16 capas de materia grasa, 17 de amasijo. Y volvemos a repetir la operación dando otra vuelta doble. Bueno, ya le dimos la segunda vuelta, digamos, doble. Vamos a volver a dar esta tercera. Una vez que ya lo estiramos en este sentido, lo volvemos a estirar en el otro sentido para cerrarla de esta forma. Y así obtener un pastón donde en cada una de estas capas tiene 16 unidades de capas, o sea que tendríamos 64 unidades.
y lo podemos refrigerar por una hora. Luego de la hora, volvemos a estirar, a dar 2 vueltas dobles nuevamente, estirando en este sentido. Esta sería la cuarta vuelta. Una vez que ya estiramos así, cerramos acá. La malla de glúteo trabajó en este sentido. Esta es la cuarta vuelta, donde la cerramos ahí. Siempre trabajó así. Ahora vamos a volver a trabajarlo de vuelta así. Y le damos la quinta y última vuelta. Acá, en la cuarta vuelta, obtenemos que cada una de estas, que tiene 64 unidades, logramos 256 capas, 257 de masivo. Y volvemos a estirar en este sentido inverso. Y de esta forma volvemos a hacer una vuelta doble, en la cual obtendremos 1024 capas de materia grasa, 1025 de masivo. Ya hemos terminado las 5 vueltas. Ahora vamos a proceder a estirarla y colocar una bandeja para lograr planchas de hojaldre. Ya está descansada, tiene todas las vueltas y procederemos a estirar. Como este amasijo es de forma exterior, no es como el hojaldre invertido en que la manteca va por fuera, siempre hay que tratar de tenerlo envuelto con un nylon para que no forme corteza ni forme una capa dura en la parte exterior. Bueno, ahora lo estiramos aproximadamente 2 milímetros, 3. Van a salir aproximadamente 2 planchas, aproximadamente de 40 por 30. Esto es especial para hacer postre mil hoja, para plancha de torta. Entonces hay que lograr que la masa, sin estar pegada a la mesa, quede relajada, para que cuando coloquemos en el horno no se encoja. Bueno, ahí hicimos las 2 planchas. Ahora procedemos a pincharla para que no condense tanta humedad entre capa y capa y pueda quedar un poquito más baja para colocar dentro de las tortas. No hace falta que se desarrolle tanto. Bueno, con los restos que quedan podemos utilizarlo para podemos hacer tartaletas uniéndolas nuevamente. Va a quedar un hojaldre de menor calidad, pero se puede utilizar. Y después colocamos las 2 planchas en el horno. Un horno a 200 grados para que despegue bien las capas. Luego, cuando haya terminado de cocinar, lo bajamos al horno para que terminen de secar. A los 10 minutos luego de 20 minutos luego de que esperamos ese tiempo, vamos a dejar que se seque. Todo depende del grosor del hojaldre. 10, 15, 20 minutos, depende del grosor del hojaldre y depende la temperatura del horno, que lo pongamos a secar más bajito. Lo sacamos de acá y podemos levantarlo, que no quede, que se levante en una sola pieza y que el cuchillo atraviese y se sienta seco el producto. Bueno, estas planchas son especiales para hacer mil hojas, para poner dentro de las tortas.
Con este mismo hojaldre, más adelante vamos a ver si hacemos palmerita, ochos, corbatines, fugliatelas, y palmeritas, por ejemplo, palmerones. Todo es, este hojaldre es la base para varios productos. Y bueno, espero que les haya gustado el tema. Hemos visto el tema del hojaldre, no solamente hacerlo con una receta, sino el porqué de cada componente. El agua con su reacción de hidrógeno y oxígeno para lograr que se desarrolle el gluten, cómo hacer para contener el gluten en la relajación para que podamos estirar y formar bien las capas de hojaldre. Hemos visto los diferentes tipos de materias grasas, desde manteca hasta margarina, sus puntos de fusión y cómo utilizarlo, en qué porcentaje para determinados tipos de hojaldre, la cantidad de capas que necesitan según el tipo de hojaldre. La reacción de la sal, que es un agente que colabora en la formación del gluten. Bueno, es la base del manejo de todos esos productos para casi todo lo que sea pastelería y bollería y toda la parte de panadería. El gluten o el conocimiento del gluten en su trabajo ayuda a entender el porqué de la falla de determinados productos de panadería o de pastelería. Espero que les haya gustado. Lo que no entiendan, colóquenme en los comentarios. Síganme en las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, en los grupos de Facebook también, donde mostramos todos los productos que vamos haciendo, todos los fans, y bueno, y ahí también colgamos los videos que vamos haciendo acá. Curso que quieran o algo que quieran aprender, me lo comentan también. Vamos a tratar dentro de lo que tenemos planeado de colocarlo. Espero les guste y cualquier crítica o duda que necesiten me avisen. Muchas gracias.